Bueno, mis hermanos, allí en Romanos capítulo 1 vamos a estar ubicándonos, ¿verdad?, en este precioso estudio, esta carta del apóstol Pablo, ¿verdad?, un hombre de Dios con una visión, hermanos, desde un inicio de su ministerio, ¿verdad?, o podemos observar a través de las Escrituras, con disposición, con pasión, con hambre, ¿verdad?, de esa salvación por las almas, un hombre, ¿verdad?, con esa convicción, ¿verdad?, entre cejas, bendito sea el Señor. Romanos capítulo 1, verso 1 al 7. Leo la palabra del Señor bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 1. Dice allí el verso 1 en adelante. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amado de Dios, llamado a ser santo. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. El apóstol Pablo, ¿verdad?, en una de sus cartas, en ese número de cartas, aproximadamente 13 cartas, Dios le permite a este hombre, ¿verdad?, escribir allí parte del Nuevo Testamento, mis amados, por la misericordia del Señor. Qué privilegio, ¿verdad? Hoy día nosotros, ¿verdad?, estamos, ¿verdad?, estudiando, escudriñando esta palabra, esta revelación, vamos a decirlo así, de parte de Dios para la humanidad. Algunos pueden decir, no, eso fue para ese tiempo, hermano. La palabra de Dios no pasa de moda, siempre está allí presente, bendito sea el Señor. Y hoy hablamos palabra de Dios porque es la palabra viva, la palabra que cambia, que transforma el corazón, que transforma al hombre por dentro y por fuera, bendito sea el Señor. Y vemos aquí en el versículo 1, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por su profeta en la Santa Escritura. En medio de esta salutación, ¿verdad?, Pablo da estas palabras de allí, iniciando, ¿verdad?, el ministerio de lo que Dios había colocado en él. Bendito sea el Señor. Hoy día sabemos que hay gente que se está constituyendo, hermano, o se está dando el mismo, ¿verdad?, el ministerio. Por ejemplo, hay gente que quiere que le llamen apóstol, bendito sea el Señor. Pero ¿cuáles son nuestras obras que estamos haciendo, hermano? Este hombre sí tenía cómo llamarse apóstol, no porque lo quería, sino de verdad que era un hombre destacado al llamado, bendito. Era un hombre responsable a la tarea que tenía de parte de Dios, anunciando. A través de esos viajes misioneros que este hombre hizo, podemos ver, ¿verdad?, que fue un hombre destacado, un hombre apasionado, hermano. Hay gente que piensa porque tiene conocimiento, tiene estudio, tiene teología, aunque la teología no es mala, pero hay gente que piensa que porque tiene título, merita ser llamado apóstol. Por un momento pensemos o analicemos o llevemos a una balanza. ¿Qué estamos haciendo nosotros a favor de la obra del Señor? ¿Estamos esforzando? Veamos lo que hizo nuestro Salvador Jesucristo allí. Entregó su vida por nosotros. Entregó todo, hermano. Dice allí en esta misma palabra, ¿verdad?, que no escatimó, dice allí el apóstol Pablo, no escatimó Dios en entregar a su Hijo por llevar este labor, por llevar este evangelio, no para ser una figura más, no para ser un ministro más, sino para llevar esta maravillosa palabra para salvación de las almas. Entonces Pablo dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio del Señor. Dice allí en Efesios, ¿verdad?, que hemos sido constituidos de parte del Señor. Es el Señor que constituye, mis amados, este llamado. Hay gente que se quiere esforzar, hay gente que quiere prepararse, hermano, pero busquemos en primer lugar la dirección del Señor. Que esa preparación o lo que usted tiene, hermano, descienda del cielo. Hay gente que se sorprende. A veces vemos gente que de pronto son cortos en el hablar, por ejemplo, que tienen poco estudio, hermano, pero tienen un desarrollo, tienen una sabiduría, un conocimiento de la palabra. Hablan, hermano, con denuedo de la palabra del Señor. Algunos se sorprenden, pero eso no es fulano, porque está allí el llamado, hermano, está allí el Señor. Y Pablo aquí lo declara, ¿verdad?, apartado para el evangelio
que Él había prometido antes por su profeta en las santas escrituras. Es una promesa para todo aquel que quiere, hermano, para todo aquel que anhela servirle al Señor. Es una promesa. Y usted que me está escuchando, usted que tiene ministerio, usted que tiene responsabilidad en el Señor, échele mano a esa promesa. Alcancemos, ¿verdad?, con vigor ese trabajo que estamos haciendo y cada día más complementemos lo que tenemos que hacer de parte del Señor. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, hermano. Jesucristo, ¿verdad?, en su ministerio lo demostró, hermano. Fue un hombre, ¿verdad?, aquí en la tierra, vamos a decirlo así, destacado, hermano, a cumplir con esa tarea. No tenía donde recostar la cabeza, no tenía ninguna propiedad y avanzaba, hermano. Las multitudes le seguían en primer lugar porque había una necesidad física, pero en el fondo de esas vidas también había una necesidad espiritual. Hoy día también se presenta este mismo escenario. Hay gente que está buscando y saltando, hermano, pero acordémonos que tenemos un Salvador, tenemos un libertador. Hay gente que está buscando, tratando de una u otra manera de resolver la situación externa, pero en primer lugar busquemos esa solución interna en nuestra vida. Esa alma que usted tiene, entrégala al Señor. Jesucristo dio su vida allí, pagó ese precio, se mantuvo en santidad, en obediencia, en lealtad. Aún dice la palabra que resucitó entre los muertos al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre, abogando por cada uno de nosotros, de aquellos que le invocamos, aquellos que hemos pasado de muerte a vida. Dice el 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El 6, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Hoy, ¿verdad?, el apóstol Pablo nos habla, así como él expresaba esas palabras en ese momento para la iglesia de Roma. Hoy el Señor también nos hace este llamado. Este evangelio no es para solamente aquellas personas pobres, aquellas personas que están enfermas, que están necesitadas. Algunas personas dicen, no, hoy no, mañana. Tengo muchas cosas que hacer. Este evangelio que nosotros predicamos, este evangelio que Jesucristo nos ha dejado, hermano, es para todas aquellas personas que tienen alma. La vida está compuesta por un espíritu, un alma y un cuerpo. El cuerpo, ¿verdad?, va a la tierra cuando muere, el espíritu va a Dios, pero el alma será juzgada. Bendito sea esa alma que usted tiene, que de pronto usted no la visualiza, pero está dentro de usted. Necesita al Salvador, necesita confesar, necesita proceder a ese arrepentimiento para alcanzar salvación y vida eterna, entre las cuales estáis también vosotros llamados para ser de Jesucristo. Ustedes hoy que me escuchan, que nos observan, están llamados para ser parte del cuerpo de Cristo. Ustedes que están allí, que necesitan del Señor, que están allí agobiados por el problema, por la circunstancia, necesitamos dar ese paso de victoria. Hoy es el día de bendición, hoy es el día alegre, hoy es el día que Dios ha traído para que ustedes procedan a la bendición del Señor. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Alcanzamos la salvación, confesamos, nos arrepentimos, nos convertimos al Señor, pero debemos de permanecer en santidad. Dios, ¿verdad?, llama en este tiempo a su pueblo, a la iglesia, a todo aquel que le confesa. Dios le llama a la santidad, hermano. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Hoy en este tiempo, en medio de esta lucha, en medio de esta batalla, necesitamos tener un caminar, andar por esa vereda del Señor, esa vereda de la santidad, de la obediencia. Y este era el llamado. En medio de esta palabra, en medio de este saludo, el apóstol Pablo también llama a la iglesia, ¿verdad?, de Roma a la santidad. En primer lugar, al arrepentimiento. En segundo lugar, a la santidad. Hoy esa palabra está también pendiente en este tiempo para cada uno de nosotros, mis amados. Procedan a la bendición. Échenle en mano a la salvación. Hoy es la bendición. Hoy es tu día. No dejes pasar el tiempo, porque los tiempos son peligrosos. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, la paz del Señor sobre nuestras vidas. Bueno, hoy iniciamos con el libro de Romanos. El versículo 8 al versículo 12 dicen de la siguiente manera: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo,
porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Bueno, el apóstol Pablo aquí le habla a la iglesia que estaba establecida allí en Roma y comienza pues hablando acerca de una alabanza y dice, primeramente comienzo con esto, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo con respecto a todos vosotros. El apóstol le daba gracias al Señor, alababa a Dios por la iglesia que estaba en Roma. Nosotros, hermanos, tenemos que alabar a Dios porque en nuestros tiempos, donde quiera que nosotros estemos, hay un remanente que le sirve al Señor, hay un remanente que alaba a Dios en todos los países, en todas las lenguas. Hay gente dedicada para el Señor. En el tiempo de Pablo, donde la iglesia era perseguida, donde la iglesia, hermano, sufría persecuciones abundantes, que una iglesia se mantuviese era digno de alabar. Y el apóstol daba gracias a Dios por esa iglesia que estaba allí. Dice, doy gracias con respecto de vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La iglesia en Roma se manifestaba pues en medio del mundo romano como una iglesia que servía al Señor. Sabemos que Roma era la capital del imperio romano y no era fácil, hermano, estar allí en esa ciudad pues y abiertamente servir al Señor. Sabemos que al apóstol Pablo le tocó llegar a Roma en una condición de preso y en medio de todo eso, los hermanos que estaban allí en Roma no se negaron, sino que abiertamente fueron, le extendieron la mano al apóstol cuando estaba allí en Roma. Y dice que la fe de nuestros hermanos en Roma, esa fe que se manifestaba en ellos, se divulgaba por todo el mundo. Que nuestra fe hable de nosotros, hermanos, de que verdaderamente servimos a Dios en espíritu y en verdad, que lo que nosotros proclamamos con nuestros labios y hablamos de nuestra fe sea manifiesta en nuestro diario vivir, que cada uno de nosotros podamos, hermanos, vivir una vida agradable delante de la presencia del Señor y que no seamos, hermanos, objeto de crítica en cuanto al evangelio, sino así como la iglesia de Roma, que era digna de alabanza, como hablaba aquí el apóstol Pablo, que daba gracias a Dios. Sigue diciendo el versículo 9 que pedí al Señor pues en oración, porque testigo me es Dios, a que sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo pone como testigo a Dios, como decimos nosotros, a Dios pongo de testigo de que oro siempre, pongo a la iglesia de Roma en mis oraciones. Nosotros tenemos que orar, como dice ahí más adelante el apóstol, debemos de orar los unos por los otros. Siempre tenemos que clamar, hermano, unos por otros, sabiendo que cada uno de nosotros tenemos necesidades de parte de Dios, tenemos luchas, conflictos, dificultades. Y el apóstol pedía pues por la iglesia que estaba en Roma. A través de las cartas del apóstol Pablo podemos ver que el apóstol tenía una vida de oración y una larga lista de oración por la cual pedir, clamar, interceder. Era un hombre que sentía pues ese llamado de oración, sentía esa necesidad de la oración a favor de todas las iglesias que Dios pues les iba entregando.
y aunque estaba allí en Roma, lejos quizás de donde él estaba, pero clamaba cada día sin cesar, como dice ahí, siempre en mis oraciones. Y tenía un deseo específico el apóstol Pablo, y era de visitarle, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Qué bueno es cuando nosotros ponemos nuestra voluntad, nuestros deseos a la presencia de Dios y a la voluntad de Dios. El apóstol tenía ese deseo de ir a Roma, de visitar a Roma, pero primero estaba la voluntad de Dios. Dice ahí el apóstol Pablo, dice, rogando siempre de que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El deseo del apóstol Pablo de ir a Roma no era de pasear, de ir de turista, de ir a conocer Roma simplemente, sino que quería, hermanos, dar y comunicar algún don espiritual, comunicar la palabra, una enseñanza, comunicar algo que pudiera ser de edificación para la iglesia de Roma, para que ellos fueran confirmados. Esto es para ser mutuamente confirmados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Todos podemos aprender. Aquí el apóstol Pablo no le dijo, no, yo les voy a enseñar solamente. Él le dijo, esto va a ser mutuamente. Nosotros aprendemos hasta de un niño cuando nosotros nos dejamos llevar por Dios y nos dejamos llevar en humildad en el nombre del Señor. Y el apóstol Pablo le dijo, yo deseo comunicarles un don espiritual, pero deseo que esto sea mutuamente para que nuestra fe sea confirmada en el nombre del Señor. Cada uno de nosotros debemos de ser sencillos en el nombre del Señor. No pensar que nos la sabemos todo y pensar que nadie nos puede enseñar. Dios puede utilizar, hermano, a quien Él quiera para enseñarnos, para exhortarnos, para corregirnos, para edificarnos. Y esto lo entendía el apóstol Pablo. Él sabía pues que como apóstol tenía que llevar un don espiritual, pero sabía también que mutuamente podía recibir algo de parte de los hermanos que estaban en Roma. Así que debemos, hermanos, de estar siempre a la expectativa de lo que Dios nos pueda dar a cada uno de nosotros a través de cualquier persona, a través de cualquier siervo del Señor para la edificación de nuestra fe. Que Dios nos bendiga y que Dios nos guarde. Gloria al Señor, Dios me les bendiga, mis hermanos, la paz del Señor con ustedes. Los textos del 13 al 15 dicen, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Gloria al Señor. Bueno, venimos viendo aquí la expresión del apóstol Pablo, el deseo que tenía, y dice el verso 13 que él tenía el deseo y que se había propuesto muchas veces, había hecho lo que él tenía que hacer como persona, las diligencias que tenía que hacer para realizar el viaje, pero dice que le había sido estorbado. Muchas veces nosotros tenemos peticiones delante del Señor y nosotros pues nos proponemos, nos disponemos, quizá estamos clamando por algo en específico, pero no se da la oportunidad o no vemos realizada o contestada esta petición. Debemos de saber que también hay cosas que Dios no las permite, sino en su tiempo perfecto. No es que no sea la voluntad del Señor, sino que no es el tiempo del Señor. Así que debemos nosotros de tener esa confianza y de esperar en el Señor. No es que el Señor no me está escuchando, no es que el Señor se ha olvidado de mí, sino que no es el tiempo. Así que sigamos confiando en el Señor como lo hacía el apóstol Pablo. Él dice que muchas veces se había propuesto ir a los hermanos en Roma, pero hasta ahora había sido estorbado. Y el deseo que él tenía de ir a Roma dice que era para también tener entre ellos algún fruto,
La semilla del evangelio había sido sembrada en el corazón de estos hermanos que estaban allí en Roma, y ahora lo normal o lo natural era que saliese o que brotara un fruto. Y así quiere el Señor de cada uno de nosotros. Cuando nosotros verdaderamente dejamos germinar la semilla del evangelio en nosotros, debemos de manifestar los frutos, hermano. Debe haber en nosotros algo que de verdad nos muestre como hijos del Señor. Debe haber en nosotros un cambio. Y Pablo dice allí, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Todas las personas, todos aquellos que hemos recibido esa semilla del amor del Dios eterno, la palabra del Señor en nosotros, debemos de dar fruto. Pablo quería ver qué gozo puede sentir un ministro del Señor al ver el crecimiento de la iglesia, la madurez, la templanza de los hombres y mujeres que han recibido la palabra del Señor. Nosotros no podemos vivir un evangelio simplemente por vivirlo, y pasan los años, los meses, y siempre somos los mismos. No hay un crecimiento. Cada uno de nosotros debemos de procurar tener un crecimiento en el Señor. Debemos de examinarnos. Estamos creciendo, estamos madurando. Somos personas fuertes para resistir las tentaciones. Aquí Pablo dice que quería ir allá y ver el fruto que había en ellos. Y dice el 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo decía que él tenía una deuda con las personas que tenían conocimiento, los intelectuales, pero también con aquellas personas que no tenían mucha sabiduría o no tenían muchos estudios. El evangelio no es solamente para un grupo de personas, el evangelio es para todos. Y Pablo decía que él tenía esa deuda de predicarle a todas las personas que se le atravesasen a él en el camino. Quiera el Señor que cada uno de nosotros también tengamos este sentir, hermano, este compromiso que tenía Pablo, que lo llevaba a sentirse deudor. Tenía una deuda que tenía que pagar, predicar el evangelio del Señor, que nosotros también podamos sentir este compromiso, hermano, esta carga en el corazón de que hay tantas personas que no conocen del Señor, que están confundidos, que están perdidos en los vicios, en los problemas, y que nosotros tenemos la verdad de Jesucristo y que podemos nosotros ayudarles a entrar en el camino de la verdad. Así que debemos de tener esto presente como lo tenía el apóstol Pablo, y dice el 15, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Como él tenía este compromiso, esta carga, esta deuda de predicar, dice, es que él estaba pronto, estaba listo para hacerlo, estaba dispuesto. Y vemos que el apóstol Pablo desde un principio, cuando él tuvo el encuentro con el Señor, él le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo era un hombre que estaba dispuesto siempre a obedecer al Señor, a hacer la obra del Señor. No era un hombre que estaba allí quizás arrumado, esperando una doble confirmación, sino que tenía ese deseo de hacer la obra del Señor, estar dispuestos, hermanos. Nosotros tenemos que estar dispuestos a predicar, que ese fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón arda cada día, que nosotros no perdamos las oportunidades de dar testimonio del Señor. Debemos de estar activos, hermanos, como siervos del Señor, como la iglesia del Señor en estos últimos tiempos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos, que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Vamos a leer los versos 16 y 17 y tiene como título El poder del evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, ¿no? Bueno, vemos aquí Pablo, ¿no?, hablando respecto a su visita hacia los romanos, ¿no? Roma fue un pueblo muy difícil, ¿no? Ellos se creía que tenían el poder, ¿no? Vemos cómo invadieron tantos países, ¿no?, en ese tiempo, el Imperio Romano, y ellos se creían que tenían todo el poder, ¿no? Aquí Pablo decía que él no se avergonzaba del evangelio porque era poder de Dios. Pablo fue un hombre obediente al Señor, y aún sabiendo lo difícil que era esa nación,
él fue a predicar el evangelio en esa nación, ¿verdad? Y él no se avergonzó en ningún momento, ¿no? Asimismo nosotros como hijos de Dios no podemos avergonzarnos, mi amado hermano, de ser hijos de Dios, de poder pregonar su palabra. Hay personas que son difíciles, ¿no? Hay personas que se creen que tienen el poder, ¿no? Que porque tal vez tienen mucho dinero o porque tal vez tienen un cargo muy importante o bueno, tantas cosas, ¿no? Y se creen autosuficientes y se creen que bueno, que son ellos y nada más, ¿verdad? Y cuando uno les habla de Dios no quieren saber nada del Señor, ¿no? Y más bien se burlan tal vez de nosotros, de lo que le decimos, ¿no? Pero nosotros no podemos avergonzarnos, mi amado hermano. Tenemos que hablar, tenemos que predicar su palabra, ¿no? Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, mi amado hermano, el poder, el milagro que el Señor ha hecho en nosotros, debemos hablarnos, no nos podemos callar. Y eso fue lo que hizo Pablo, él no cayó, él habló, aún sabiendo, ¿no? Cómo era la situación en esta nación, pero él dijo, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No es tan solo noticias, no, es poder, es que es poder entender ese amor tan grande que el Señor ha tenido para con nosotros, que ha enviado a su único hijo a morir, a padecer en este mundo por amor a nosotros, y gracias a eso podemos tener vida eterna junto con Cristo. Y también dice que primeramente a los judíos, ¿no? Vemos que bueno, que Israel es un pueblo especial para el Señor desde hace muchos años, hace más de 2000 años, cuando Él le prometió a Abraham que lo iba a bendecir, ¿verdad? Israel, aún siendo un pueblo rebelde, ¿verdad? Pero Israel ha sido un pueblo que ha amado a Dios y que ha guardado sus mandamientos. Ellos guardan todas sus fiestas, ellos guardan todas sus leyes, ¿no? Al pie de la letra, como quien dice, ¿no? Y de hecho, hoy se celebra el Yom Kippur, que es el día del perdón, de la expiación. Es un día muy importante para el pueblo judío, ¿no? Y bueno, vemos que ellos en medio de su rebelión, en medio de que ha sido un pueblo bastante difícil y rebelde, el amor del Señor para con ellos siempre se manifiesta, ¿no? Y vemos que aquí dice que primeramente para el judío, pero también para los griegos, en este caso los gentiles, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, que no somos tal vez de sangre judía, pero el Señor tuvo también misericordia de nosotros porque el Señor ama a la humanidad. El Señor no hace acepción de personas, mi amado hermano. No solamente la salvación es para los judíos, primeramente para ellos, pero también para nosotros, para todo aquel que cree en Él. Y dice el 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por su fe vivirá, mi amado hermano. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Simplemente creer. Creer, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tal vez no podemos ver al Señor físicamente, pero sabemos que está allí, ¿verdad? Es como el aire que respiramos, no lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Y así es el Señor, mi amado hermano. Y lo único que nosotros necesitamos es tener fe. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar al Señor. Necesitamos creer que le hay, necesitamos creer que Él existe, necesitamos creer que Él está con nosotros aún cuando no lo veamos. Muchas veces cuando nosotros oramos, tal vez por alguna situación, algún problema o muchas cosas que a veces hablamos con el Señor y creemos que Él no nos está escuchando porque tal vez no vemos una respuesta pronta. No te preocupes, mi amado hermano, porque cuando nosotros estamos tal vez orando y esperando esa respuesta, tal vez no es el momento, como decía mi hermana Vero, no es el tiempo de la respuesta, pero no quiere decir que el Señor no responda.
todo tiene su tiempo y que aunque ahora no veamos nada, aunque ahora tal vez pensemos que, ay, oye Señor, siento que estoy hablando con la pared, no sé qué pasa, pero no veo respuesta a esto que está sucediendo o a esto que estoy pidiendo. No te preocupes, mi amado hermano, descansa en el Señor, confía en Él, que tu respuesta viene pronto. No sabemos, tal vez pueda responderte hoy, mañana, dentro de un mes o tal vez dentro de un año. No lo sabemos, pero la respuesta vendrá. Lo único que tenemos que hacer es creer. Sin fe es imposible agradarle. No podemos decir solamente que somos hijos de Dios de palabra, pero de hecho no confiamos en Él, hacemos lo que queremos muchas veces como querer ayudar al Señor, ¿no? Y cuando no vemos la respuesta, entonces queremos hacer cosas como para acelerar el proceso y no lo podemos hacer porque así no funcionan las cosas, ¿no? Es como cuando un pan lo meten al horno, ¿verdad? Tú no sacas ese pan todavía crudo porque te hace daño, ¿verdad? Tú tienes que esperar a que ese pan se cocine y salga como debe ser, ¿no? O sea, en su tiempo de cocción. ¿Para qué? Para que tú lo puedas consumir y no te haga daño. Así mismo es cuando el Señor trae un proceso en nuestra vida, es necesario, mi amado hermano. Todo obra para bien para los que creemos y confiamos en el Señor. Entonces hoy te animo a que sigas creyendo, te animo a que sigas confiando en aquel que todo lo puede, porque para el Señor nada es imposible. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. El versículo 18 al 20 dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Amén. Gloria al Señor. Bueno, aquí ya nuestros hermanos han venido hablando de esto y aquí dice la culpabilidad del hombre, ¿verdad? El hombre como tal reconoce que está en pecado y que no puede hacer las cosas bien si no tiene a Dios en su corazón. Y aquí, bueno, Pablo comienza diciéndole a la iglesia que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. La palabra nos enseña, ¿verdad?, que desde que nacemos venimos con esta esencia llena de pecado, ¿verdad?, esta esencia pecaminosa, y que solamente a través de Jesucristo nosotros podemos lavarnos, podemos tener perdón de pecado, podemos reconocer que hay cosas que no debemos hacer. Y Pablo, bueno, hablándole aquí a la iglesia, ya que vivían en una sociedad muy corrompida, muy mala, ¿verdad? Él le decía, bueno, que la ira de Dios se revelaba contra toda impiedad de los hombres, contra toda cosa que ellos utilizaban injustamente para dañar la verdad. Y es que nosotros vemos en la palabra del Señor cómo hay casos y situaciones que nos expresa esta ira de Dios. Nosotros pensamos que, o tal vez algunas personas piensan que la ira de Dios es igual a la ira del hombre, de nosotros los seres humanos, pero realmente la Biblia nos explica que no es de esa manera. La ira de Dios es contra el pecado, contra todo aquello que va en contra de lo que es eterno, de lo que lo que es santo. Porque si recordamos, bueno, la creación se hizo de acuerdo a las cosas que habían en el corazón y en la mente de Dios, ¿verdad? O sea que Dios todo lo que hizo era bueno. Cuando leemos en Génesis dice que cada cosa que Dios iba creando, luego dice al final de cada creación, y vio Dios que era bueno. Entonces todo lo que Dios creó es bueno, ¿verdad? Hasta el mismo ser humano, a los primeros que creó, los creó de manera buena, pero nosotros mismos nos echamos a perder, ¿verdad? Corrompimos la perfección de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que vemos en la palabra del Señor cuando la ira de Dios se manifestó sobre la primera creación. No es que Dios estaba airado como nosotros los humanos, sino que airado contra todas estas cosas que ellos estaban haciendo. Y bueno, el castigo para la humanidad
fue este diluvio del cual nos habla la palabra del Señor. Dios decía que se arrepentía de haber creado al hombre por toda esa naturaleza pecaminosa que ya venía trayendo desde que le faltó y desobedeció al Señor. Por eso la Biblia nos habla, bueno, que la desobediencia trae pecado. Igual podemos ver cuando Sodoma y Gomorra, cómo estaba de pervertida esta ciudad, y aunque Dios le dio tiempo de arrepentirse, sin embargo ellos no quisieron cambiar su modo de pensar, su modo de actuar. Vemos como la Biblia nos narra cuando llegaron los ángeles a hablar con Lot, y vinieron los hombres que querían tumbar la puerta y estaban determinados, ¿verdad?, a hacer mal contra estos hombres, ¿verdad?, a hacer maldad físicamente, tal vez no para golpearlos y toda esta manera, de esta forma, sino para utilizarlos de otra forma. Entonces vemos cómo la maldad estaba en esta ciudad, y bueno, y la determinación del Señor, bueno, fue destruirlos, destruyó esta nación que estaba pervertida, estaba corrompida. Y si nosotros vemos hoy en día, no hay diferencia, ¿verdad? Vemos cómo este mundo se está corrompiendo de la misma manera a medida que va avanzando la tecnología. Leí un comentario en estos días de una persona que decía: yo creía que el futuro era pura gente inteligente, era tecnología, cosas avanzadas, gente superdotada, pero ya me he dado cuenta que el futuro de este mundo está gobernado por gente idiota. Es fuerte la palabra, pero si uno se pone a pensar todas las cosas y a analizar lo que está sucediendo en el mundo, es triste, hermano, es triste, querido amigo que me está escuchando. Uno ve tantas aberraciones, tantas cosas malas que suceden en este mundo, que realmente uno como hijo de Dios aborrece todas esas cosas. Y si uno siente rechazo a esas maldades que los hombres y las mujeres están haciendo en este tiempo, cuánto más Dios, ¿verdad?, que Él no puede compartir su santa gloria con el pecado. Entonces Dios, si nosotros sentimos rechazo hacia esas cosas que uno lee en el internet, en las noticias, entonces Dios aún más, pero para cada uno de ellos está determinado un justo juicio. Dios nos ama a cada uno de nosotros, porque si no, la palabra del Señor nos dijera: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí no dice porque de tal manera Dios amó a los evangélicos y a los hijos de los evangélicos. Dios dice en su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces nosotros como seres humanos somos los que determinamos qué es lo que queremos para nuestras vidas. Dios nos enseña a través de su palabra las cosas buenas, agradables y perfectas que debemos hacer, pero somos nosotros los que debemos determinar qué es lo que queremos. La Biblia también nos dice aquí, o Pablo les decía a ellos: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Ya Dios ha hecho todo, ¿verdad?, en esta tierra, ¿no? El universo, el cielo, la tierra, los seres humanos, y podemos ver, bueno, esta creación tan perfecta que somos nosotros los seres humanos. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nada más y nada menos. Y que Dios nos ha dado ese hermoso privilegio de cómo se forma un ser humano dentro del vientre de una mujer. Y vemos cómo la ciencia ha querido hacer lo mismo y no ha podido. O cómo hombres se unen como pareja, pero a la final necesitan un vientre cuando quieren formar una familia. Y nos podemos dar cuenta aquí que aunque ellos rechacen que todos procedemos de Dios, que toda la creación viene de Dios, y aunque ellos rechacen eso, saben que aunque por mucho que la ciencia haya estado trabajando, no pueden hacer que un ser humano nazca de un hombre, porque aquí la palabra del Señor ha enseñado que todo se ha revelado desde la creación. Dios todo lo ha hecho perfecto, aunque el hombre con sus teorías humanas quiera decir que venimos de una evolución o cualquier otra cosa, no han podido demostrar que realmente sea así. La palabra del Señor nos enseña que venimos realmente de Dios y que todo este mundo ha sido creado por Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos mantenernos firmes en esta creencia, en esta palabra, entendiendo, bueno, que el día de mañana la justicia de Dios será revelada para aquellos que practican la verdad, y la ira de Dios será revelada para todos aquellos que practican el pecado. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios bendiga a todos mis hermanos que están conectados hoy, una vez más en el matutino. Quiero compartir el día de hoy Romanos capítulo 1, versículo 21 en adelante.
Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Vemos esta porción bíblica y encabeza en que es la culpabilidad del hombre. Vemos cómo comienza esta porción y sabiendo de que a veces el hombre en su caminar, en sus vivencias, en el transcurrir de su vida, llega el momento donde quiere echarle la culpa a Dios o echarle la culpa de lo que sucede en sus vidas o de lo que ocurre en la humanidad a cualquier persona o a otras personas o inclusive a Dios. ¿A quién le echamos la culpa? En esta porción nos dice la culpabilidad del hombre. ¿Dónde está la culpabilidad? En que hemos apartado nuestro caminar, hemos apartado nuestra vista de lo que hemos aprendido. Esta palabra es dada para aquellas personas que en algún momento conocieron a Dios. Comienza la porción bíblica, pues habiendo conocido a Dios. El hombre conoció a Dios desde el Edén, donde lo vio cara a cara en medio de su creación. Después de su creación vieron cómo había hecho grandes maravillas en el Edén y aún así, después de haberlo conocido, desobedecieron. Vemos en momentos después de que salieron de Egipto, el pueblo, después de haber estado cautivo, Dios mostró grandes maravillas para su liberación, para llevarlos hasta una tierra prometida. Y aún habiendo visto grandes proezas por medio de Moisés y de las grandes cosas que Dios había hecho, aún en el desierto, cómo Dios cubría al pueblo, a todos mientras que iban caminando, habían columnas de nube, habían columnas de fuego y había nubes que los cubrían, protección, había provisión diaria sobre el pueblo. Y aún así, cuando se descuidaba Moisés, el pueblo se desviaba tras dioses, adorando allí a animales, creaban con sus propios utensilios, creaban el becerro y adoraban a la serpiente en cualquier descuido. Entonces, aquellas personas, nosotros en este caminar nos desviamos de Dios, habiendo aún conocido la verdad, nos desviamos bajo cosas vanas, bajo la perdición, cosas que avergüenzan. Dice en este capítulo, vemos cómo Dios entrega al hombre por su ignorancia, por donde ha caído tan bajo, lo entrega a inmundicia, a pasiones vergonzosas, lo entrega a mentes reprobadas. Entonces, vemos cómo desde el principio el hombre, aun cuando ha conocido la verdad, aun cuando ha visto las maravillas de Dios, se desvía de la verdad, se desvía del camino, por engrandecerse el mismo. Dice el siguiente versículo, profesando ser sabios se hicieron necios. Entramos a veces como tontos, como personas que necias, porque nos envanecemos nosotros mismos creyendo que nosotros somos los sabios, los que tenemos la verdad, los que tenemos la mayor sabiduría. Hay personas que indagan siempre en algo y estudian y buscan, pero se ensoberbecen y se enaltecen, se hacen sabios en su propia opinión, y de verdad que allí es donde entra nuestra mayor bajeza, cuando no nos centramos, no nos quedamos centrados en lo que Dios nos ha enseñado, nos ha mostrado. Dios nos enseñó cuáles eran los estatutos, qué es lo que debíamos hacer, y a veces buscamos secretos que aún aunque están escritos en la Biblia, queremos buscar cosas que nos parecen, queremos nuestro parecer imponerlo a los demás, y yo creo que ahí es donde entra nuestra caída. Debemos seguir creyendo y convencidos en lo que hemos creído. Qué triste y qué doloroso es ver personas que han estado en ministerio, personas que han estado en el camino de la verdad, y tú los encuentras en caminos desviados. Ayer, compartiendo con la pastora, hablamos de un cantante brasilero que desde pequeño fue instruido en los caminos del Señor, conocido por las hermosas alabanzas, adoraciones que Dios le había dado, y ahora está desviado en un camino de perdición, siendo ícono del homosexualismo y de tantas cosas de perversión que el enemigo ataca al hombre y al ser humano. Entonces, tratemos de no desviarnos, centrándonos siempre en el camino del bien y de lo que Dios nos ha enseñado. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, no cambiemos la gloria de Dios, esa gloria que es incorruptible. La gloria de Dios, imagínate tú estando dentro de la cobertura de Dios. Dios te da la provisión diaria, Dios hace grandes maravillas, vemos milagros, vemos grandes cosas. Y qué triste es cuando nos apartamos de Dios, le damos la espalda y vamos en camino de perdición, de vergüenza. Qué triste es encontrar una persona en situación de calle, de drogadicción, y que te diga un día: yo estuve en los caminos del Señor, yo estuve en la verdad, yo fui pastor, yo fui evangelista, yo fui predicador. Qué triste es ver cómo personas caen tan bajo. En algún momento nosotros podemos ser tentados, podemos ser atacados por el enemigo, pero nosotros debemos sentirnos o afirmarnos en los caminos del Señor. No caigamos como aquel hijo pródigo que cayó y a lo más bajo. Aunque él cayó bajo, sintámonos siempre confiados en el Señor, en que en algún momento podemos levantarnos. Aun cuando caigas, puedes levantarte. Si te encuentras en el momento de perdición, en el momento que hiciste mal, levántate hoy en día y confía en el Dios incorruptible, en aquel Dios todopoderoso. Le dejo con nuestra hermana pastora Sandra Hernández con la continuación del tema del día de hoy. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios con ustedes en el nombre de Jesús. Versos 24 al 27 dice así: en el nombre del Señor, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos a otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La verdad que cuando leemos esto, ¿verdad?, nos da tristeza ver la condición del ser humano. Aquí Pablo nos está diciendo cómo es la condición de aquel que se aleja de Dios, de aquel que se rebela contra Dios, que no acepta a Dios de ninguna manera. Porque dice que Dios los entregó a inmundicia. Fíjense algo, no solamente que el llegar a esa inmundicia, esa lascivia, esa concupiscencia va de manera natural, no, sino que Dios mismo dice que los entregó. Es como un juicio que Dios ha emitido sobre la humanidad por cuanto le han rechazado, por cuanto le han dado la espalda, ¿verdad? Dice aquí el significado de inmundicia, que es todo aquello, todo tipo de suciedad, ya sea física o moral, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de inmundicia, en este caso tiene que ver con la moralidad. Cayeron tan bajo, dice aquí, dice que en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencias son apetitos desordenados de la carne, cosas que son contrarias a lo que Dios nos manda en su palabra, ¿verdad? Deseo ardiente de algo en general, pero por lo general cosas que no agradan a Dios. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ¿sí? Cuando leemos esto, amados hermanos, vemos que es fuerte, porque aunque hoy día estamos viendo un tema de lo que es la ideología de género, hemos visto cómo ha aumentado la homosexualidad, pero de una manera alarmante, podríamos decir, ¿sí? Porque ya estamos viviendo una sociedad tan corrupta donde la homosexualidad es algo normal, donde ya no se condena, sino al contrario, se defiende, y los que practican la homosexualidad le llaman el orgullo gay, porque se sienten orgullosos de toda esta cantidad de cosas que ellos están haciendo. Pero, ¿qué nos dice aquí la Biblia? Que Dios mismo, porque ellos no quisieron aceptar a Dios, Dios los entregó a la inmundicia. Es decir, que una persona que se rebela contra Dios, que no quiere aceptar a Dios, entonces puede caer en todas estas cosas. Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso es lo que estamos viendo, hermano. Usted habla de Dios, la gente no quiere escuchar de Dios, la gente se molesta, la gente
te trata de fanático, te dice que lo respetes, que no le vengas a comer la cabeza. ¿Cuántas cosas nos dicen cuando le queremos hablar de Dios? No quieren aceptar. Entonces, ¿qué sucede? Al no aceptar a Dios, su mente está abierta a otras cosas. Satanás toma allí ventaja, ¿verdad? Y entonces comienzan a aceptar cosas inaceptables delante de Dios, pero que para ellos es normal, no hay problema. Dice que honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, ¿sí? Cuando dice allí honrando a las criaturas antes que al Creador, podemos entender de idolatría, ¿verdad? Porque idolatría es colocar en el lugar de Dios cualquier cosa, sean imágenes, sean personas. Recuerde cuando el pueblo de Israel allí, mientras Moisés estaba en el monte y ellos le dijeron a Aarón que les hiciera unos dioses, que le hizo el becerro de oro, dice allí que esta gente hizo allí orgías y todo esto. Es decir, la idolatría estaba muy ligada con las orgías, con la lascivia, la concupiscencia y todas estas cosas, ¿verdad? La depravación sexual, tenían mucha relación, ¿sí? Vemos que los que adoraban a los ídolos, muchos de ellos allí, las orgías eran muy comunes en aquel entonces, ligadas a lo que era la idolatría, ¿sí? Por lo tanto, una persona idólatra es una persona que puede tener esa tendencia a cometer esta cantidad de actos terribles delante del Señor. Dice en el versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Fíjese, pasiones vergonzosas, cosas contrarias a la naturaleza de Dios. ¿Qué fue lo que Dios creó en el principio? Varón y hembra los creó Dios. Creó una pareja para que esa pareja formara la primera familia y de ahí en adelante ellos pudieran procrear y comenzó la raza humana. Que vino Satanás a tratar de dañar y destruir el diseño de Dios y comenzó a introducir la homosexualidad. La homosexualidad no es algo nuevo en la humanidad, es muy viejo, desde tiempos antiguos, ¿verdad? Y por tiempos parece que como que se pone de moda, por decirlo de alguna manera, que se acepta más como algo natural. Y bueno, esto lo hemos visto por lo menos en esos tiempos. En Roma vemos que allí había mucha homosexualidad y muchas orgías y cosas terribles se veían en aquellos tiempos, y por eso esta carta a los romanos, Pablo lo dice allí claramente, ¿verdad? Dice que sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Está hablando allí también de las lesbianas, ¿sí? Es decir, que no era solamente los hombres en el tema de la homosexualidad, sino también el lesbianismo, también mujeres con mujeres. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, pero es muy triste porque quizás en ese tiempo, ¿verdad?, era algo muy normal en aquella cultura romana, cosa que Dios, por supuesto, rechazaba por completo, y Pablo predicó contra esto, ¿verdad? Pero hubo mucho tiempo en el cual esto no se hizo, no era algo comúnmente aceptado. Pero en esta sociedad que estamos viviendo en este preciso momento, vemos cómo se han lanzado en esa lascivia, ¿no? Que la lascivia dice que es un deseo y actividad sexual exacerbados, es lo que es la lujuria, que es mirar de una manera morbosa y con intenciones sexuales, ¿no? Donde hay depravación. Eso es lo que estamos viendo hoy. Y lo defienden, hacen marchas y hacen cualquier clase de cosas para tratar de que toda la sociedad les acepte de esta manera como algo normal. Pero lo más tremendo es que nos están metiendo esta ideología dentro de las escuelas. Nuestros niños y jóvenes están tratando de robarles su identidad y decirles que ahora ellos pueden ser lo que quieran, hacer lo que quieran. Estamos en una sociedad muy permisiva, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, pero todo esto ha sido porque le han dado la espalda a Dios, ¿verdad? Dice también, aparte de las mujeres lesbianas, también habla de los hombres, que dice, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida
a su extravío. Qué triste, amados hermanos, la sociedad que estamos viviendo hoy. Y estaba leyendo unas estadísticas en cuanto a la homosexualidad. Dice que esa estadística, que en promedio del 43% de los homosexuales dicen que han tenido 500 o más compañeros sexuales en su vida. Y solo el 1% de los homosexuales dicen que han tenido 4 o menos compañeros sexuales en toda su vida. Y puedo decirles que yo estuve en una charla donde un hombre que hoy es cristiano, pero que él estuvo en el mundo de la homosexualidad, él nos dijo que él había hecho cuenta y había llegado hasta 2000 compañeros. De ahí él dice que ya dejó de contar. Imagínense, más de 2000 personas con las cuales él tuvo relaciones sexuales, homosexuales. Entonces, esta estadística es muy real, la desconocemos muchos quizás, pero es así, la promiscuidad está allí a la orden del día en estas personas. Dice que de acuerdo al Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, el 77% de los homosexuales dice que han conocido a compañeros sexuales. En el parque, un 62%. En un bar homosexual, un 61%. En un teatro, un 31%. En un baño público, solamente el 28% de los homosexuales dijeron que ellos han conocido a sus compañeros al menos una semana antes de participar en sexo homosexual. Entonces imagínense, hermanos, la promiscuidad que hay en la homosexualidad, que no solamente aparte de ser homosexuales, es que son promiscuos también, ¿no? La mayoría. No vamos a decir que el 100%, pero vemos que un alto porcentaje de ellos. ¿Por qué? Le han dado la espalda a Dios y Dios los ha entregado a este mundo, ¿verdad? Estas pasiones vergonzosas, amados hermanos. Y por eso nosotros no debemos dejar de orar y de clamar a Dios misericordia para que Dios liberte las almas. Y aquellos que quizás puedan estar escuchando este programa y que no han dado el paso de aceptar a Jesucristo, que todavía se niegan, yo le aconsejo que reciban a Jesucristo en su corazón, que no se nieguen a conocer a Dios, a obedecerle, a seguir la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, porque de lo contrario, si se empeñan en rebelarse contra Dios, entonces van a caer muy bajo, amados hermanos. No todo, obviamente, no estamos hablando de un 100% de personas, pero hay unos que aunque quizás al rebelarse contra Dios, quizás no caigan en la homosexualidad, quizás no caigan en el lesbianismo, pero caen muchas veces en la concupiscencia de otras cosas. Muchos caen en drogas, en alcohol, en el libertinaje y en cuantas cosas más. Todo eso es el resultado de darle la espalda a Dios. Qué peligroso, qué terrible es darle la espalda a Dios. Por eso Dios está insistiendo una y otra vez, ¿verdad? Pero si una persona no quiere y se niega, Dios no lo obliga. Dios dice, no me quieres, pues venga, ¿quieres mundo? Pues ándate al mundo. ¿Quieres lascivia, concupiscencia? ¿Quieres revolcarte en el pecado? Pues anda, revuélcate. Sí, así es Dios. Dios no te va a obligar. Dios no obliga, Dios nos invita. Aquí estoy a la puerta y llamo. Pero si no le abres la puerta, Él sigue de largo. Pero tú, que le has cerrado la puerta, vas a ver las consecuencias de no haberle recibido. Así que esto no es para asustar ni amedrentar a nadie, pero sí para que la gente tenga claro cuán peligroso es darle la espalda a Dios y lanzarse a los deseos y a las concupiscencias y a todas esas cosas que hay en su corazón. Es súper peligroso porque cada día van a estar más alejados de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga. Bueno, aquí estamos con los males del directo. Siempre cuando algo sucede con los micrófonos, aquí nos encontramos delante de ustedes. Dios es bueno
Dios es maravilloso, el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Mire, estamos viviendo en un mundo totalmente corrompido. La Biblia habla de Sodoma y Gomorra, donde por primera vez aparecieron los homosexuales. La Biblia dice que llegaron unos ángeles a predicar a Sodoma y Gomorra y se quedaron en la plaza. Aquellos hombres lo observaron toda la tarde y cuando caía la noche, Lot salió y les insistió que se quedaran en su casa, que no pasaran la noche a la intemperie. Y ellos aceptaron. Pero a la medianoche llegaron los hombres de la ciudad, rodearon la casa y le decían a Lot, saca a esos hombres para que los conozcamos. ¿Qué significaba conocer en el tiempo antiguo y en el lenguaje bíblico? Significaba el acto sexual. Cuando la Biblia dice, conoció a Adán, a su mujer, y tuvieron hijos, está hablando del acto sexual. Algunos dicen, bueno, ¿de dónde sacó Adán una mujer? ¿Dónde la conoció si no había más creación? Perdón, Caín, ¿de dónde sacó su mujer si no había más creación? Cuando habla de que la conoció, se refiere al acto sexual. O sea que no fue que la conoció en el oriente, sino que iba con él su mujer. En aquel tiempo no había leyes, así que se unían hermanos con hermanas para formar los nuevos hogares. Mis amados hermanos, y en Sodoma y Gomorra, aquellos hombres se corrompieron. Quisieron violar a los ángeles. Le dijeron a Lot, ¿quién te puso como juez entre nosotros? Te haremos más violencia que a ellos. Y empezaron a golpearlo, pero los ángeles tendieron su mano, cegaron a toda aquella multitud de hombres y metieron a Lot en casa. Y allí les revelaron lo que iban a hacer. Toma tu familia, si tienes algún pariente, tómale también, invítalo a irse contigo y sal de esta ciudad porque las vamos a destruir. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por causa del pecado de la homosexualidad. También está el lesbianismo, solamente que al referirte a homosexuales, te refieres al sexo de dos personas del mismo género. Hermano, puede ser mujer o puede ser hombre, o sea que decir homosexual está refiriéndote también a la lesbiana. Por esa causa Dios destruyó. Y aquí en Roma, aquel lugar donde tanto se corrompió la iglesia, donde comenzaron a hacer estatuas de los apóstoles y terminaron adorándola, donde empezaron a buscar jerarquías y a poner jerarcas sobre ellos para guiar la iglesia y terminaron dándole a esos jerarcas el reconocimiento de ser infalible. ¿Quién es el único que hay infalible en este mundo? Es Dios. Todos los hombres se equivocan, todos los hombres cometen errores, todos los hombres fallan. El único que no falla es Dios. Así que no tuvieron en cuenta a Dios, no tuvieron en cuenta su palabra. El hombre planea, dice voy, vengo, compro, edifico, prospero, pero no toman en cuenta a Dios. Y el Señor les dice, necio, ¿qué es vuestra vida? No es como la neblina que aparece y se desvanece. En lo cual deberíais decir, si Dios quiere voy, si Dios quiere vengo, si Dios quiere compro, si Dios quiere viajo, si Dios quiere prospero. ¿Te acuerdas de aquel hombre que le dijo al Señor, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo? Y el Señor le dijo, necio, ¿quién me ha puesto entre vosotros como juez o partidor de herencia? Y le dijo, mire, que no se cargue vuestros corazones de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y les refirió una parábola. Le dijo, un hombre, la heredad de un hombre había producido mucha riqueza. Y él dijo, ¿qué haré con tantas riquezas? Se le ocurrió una idea, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros
edificaré unos más grandes, amontonaré allí mi riqueza y hablaré con mi alma y le diré, alma mía, muchos bienes tienes amontonados para 100 años, come, bebe, gózate durante 100 años. Pero ese día se oyó la voz de Dios que le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿y de quién será lo que has amontonado? Sus días estaban contados, sus días habían llegado al fin. Oye, yo pienso que voy a vivir muchos años. Quisiera yo, pero sé que la vida está determinada por Dios, está establecida por Dios y el hombre tiene contados los días de su habitación en esta tierra. Así que cuando llegue la hora no hay nadie que lo detenga. Aquellos hombres planificaron sus vidas, organizaron sus vidas, no tuvieron en cuenta a Dios, sino que compararon la grandeza de Dios con imágenes hechas por manos de hombre, que la Biblia dice que tienen ojo y no ven, tienen oído, no oyen, pies y no caminan, manos y no agarran, semejantes a ellos son los que los hacen y los que en ellos confían. No tuvieron en cuenta a Dios para lo que estaban haciendo. Entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Fíjate, comenzaron idolatrando sus imágenes. Terminaron adorando toda clase de dioses, el sol, la luna, las estrellas, reptiles, e hicieron imagen para la adoración. Dios los entregó a una mente reprobada. Mira, establecieron leyes como las leyes del celibato para que los hombres no se casaran y terminaron practicando la homosexualidad entre ellos. Y las mujeres entonces cayeron en su lascivia, en los pensamientos de su malvado corazón y también se juntaron mujeres con mujeres. Algo que va contra la naturaleza, porque lo natural es que Dios hizo un hombre y una mujer. Pero ¿a dónde ha llegado este mundo que hoy si tú le dices a una persona que es hombre, te dice, no, yo no nací hombre ni nací mujer. Yo elijo lo que quiera hacer. Así, ¿qué vas a hacer con el miembro viril del hombre? Tendrás que cortártelo para parecer una mujer. ¿Y qué va a hacer la mujer? Ay, qué barbaridad lo que hacen hoy en día. Hasta se ponen un pedazo de carne allí con una bomba hidráulica por dentro, con un globo, para que cuando vayan a hacer sexo lo inflan. Cuando terminan, lo desinflan. ¿Qué es eso? El hombre prefiere la locura de su mente ante lo que es natural, lo de Dios. Lo de Dios es que se una un hombre y una mujer. Dejará el hombre padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ay, pero el hombre se ha corrompido tanto, mis amados hermanos, que lo que era natural para ellos ahora es contra naturaleza. Y lo que es contra naturaleza para Dios es natural para el hombre. La Biblia dice, ay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Nosotros debemos decirle a lo malo, malo y a lo bueno, bueno. Aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste el rechazo, aunque nos bloqueen, aunque nos segreguen, aunque nos distancien, pero seguiremos predicando la palabra de Dios. El diablo prepara todo. Mira que hasta el papá de Roma, porque ese no es papá mío, ese ni siquiera tiene hijos para llamarse papá, pero lo llaman el Papa de Roma. Hermano, él dijo que ya la Biblia estaba obsoleta, que se iba a inventar un nuevo libro, que había que escribir un nuevo libro. Si va a escribir un nuevo libro, lo escribirá él de su mente. Pero la Biblia no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios revelada. La escribieron hombres, sí es verdad, la escribieron hombres, pero esos hombres fueron inspirados por Dios y toda la escritura se cumple. Cuando los hombres arqueológicos han investigado ciudades que están en la Biblia, han descubierto que allí están efectivamente, allí quedan los escombros, allí quedan las ruinas. Allí están esas ciudades. Hubo un hombre que se dedicó a estudiar
las ciudades que aparecían en la Biblia, y después de 25 años él era gnóstico, no creía en Dios, él decía que era neutral. Yo lo que estoy es investigando, pero al cabo de 25 años terminó diciendo, si la Biblia no es la palabra de Dios, es la fábula más grande que se ha inventado, porque es bastante creíble. Mis amados hermanos, así terminó siendo ese hombre un creyente, un predicador. Que Dios nos ayude para nosotros siempre estar en obediencia, porque cuando no estamos en obediencia, entonces Dios nos entrega a mentes reprobadas para hacer cosas increíbles. Acuérdate de Faraón, que Dios lo entregó a una mente reprobada para castigarlo y así engrandecer su nombre delante de los hijos de Israel. Acuérdate de David, que cuando David estaba entrando en desobediencia, Dios incitó su corazón para censar el pueblo, para castigar no solamente a David, sino al pueblo. Mis amados hermanos, Dios entregó a esta gente en Roma a una mente reprobada, encendiéndose en su lascivia hombres con hombres. Y aquí la Biblia dice que se extraviaron. Dice que recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Es un extravío la homosexualidad. Es desviarse del camino correcto. Es un extravío el homosexualismo, pero el hombre va más allá. Mientras más se corrompe, más corrupción quiere. Hoy hay mucho, ya no consideran que hay un solo género. Empezaron con la homosexualidad y el lesbianismo, pero ahora hay gente que se cree en el derecho de cohabitar con animales. Y eso está prohibido en la Biblia también. Llegó una mujer con un caballo al juzgado, al registro de allá de Canadá, que se quería casar con el caballo. Y el juez dijo, bueno, si quiere, aquí estamos en una democracia, es libre, que se case. Y lo casó con el caballo. Ay, Dios mío, ¿dónde vamos a llegar? Eso se llama la zoofilia. Y hay distintos, mire, y hay países que están proclamando la libertad en que padres e hijos tengan sexo, en que hermanos y hermanos tengan sexo. Es tremendo a donde estamos llegando. Hoy todo lo que es moral le parece a la gente inmoral, le parece arcaico, le parece atrasado. Por eso Dios los ha entregado a una mente reprobada. Es terrible lo que está sucediendo, que Dios nos ayude. El versículo 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando la gente insiste en desobedecer a Dios, cuando la gente insiste en hacer lo que ellos quieren, entonces Dios lo entrega a su extravío. Que paguen las consecuencias. Mira la ruina que está viviendo la humanidad. Hermano, no hay respeto a los padres, no hay respeto a los mayores, no hay respeto a la palabra. Hoy todo es relativo, no hay ninguna verdad, no hay ninguna mentira. Todo es según el punto de vista que tú tengas. O sea, que nosotros creamos la verdad y creamos la mentira. No, estamos equivocados. La diferencia entre el bien y el mal es lo que nos ha ayudado a vivir correctamente. Pero ahora la gente quiere vivir como le da la gana. Eso es anarquía. Tu derecho a hacer lo que tú quieras termina donde comienza mi derecho a vivir una vida correcta y a ser respetado y hacerme respetar por la gente. Así que procura tener en cuenta a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que preguntes, Dobla tus rodillas. Dios oye. Si tú clamas, Dios puede responderte para orientarte. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hace. Pregúntate a ti mismo qué pensará Dios de lo que estás diciendo y de lo que estás hablando. Aunque tú niegues que Dios existe, no por eso va a dejar de existir. Tú puedes taparte los ojos y decir el sol no existe. Ah, no, hay que respetarte porque tú crees que el sol no existe. Pero el sol sigue allí. Quítate los ojos los dedos de los ojos y verás que el sol sigue allí. Aunque tú no creas que el viento exista, pero ahí está el viento, no se ve, pero está ahí. Aunque tú no creas que la corriente existe,
No te atrevas a agarrar un cable de alta tensión porque te electrocutas. Allí vas a quedar achicharrado. Por eso no te rebeles contra Dios. No te rebeles contra la palabra de Dios. Ten en cuenta a Dios antes que Dios te entregue a una mente reprobada. El versículo 29 dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades. Oye, es tremendo, ¿no? Cómo estamos pagando las consecuencias del extravío. Todas esas conductas inadecuadas vienen a causa de que el hombre desechó a Dios. La Biblia dice que el espíritu inmundo sale del hombre y anda buscando reposo y no lo encuentra. Y dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando vuelve la halla adornada, barrida y vacía. Y entonces dice, buscaré 7 espíritus peores que yo y entraré en esa casa. Y el postrer estado de esa casa viene a ser peor que el primero. Personas que desechan a Dios, personas que abren puertas a las cosas malas y el diablo no toma una parte de esa casa, sino que la quiere toda, toma posesión para que tú no vuelvas a considerar el bien ni lo bueno, para que te enciendas en lascivias, en cosas malas, y allí comienza la decadencia del hombre. El hombre comienza a apartarse de Dios y el mal comienza a tomar lugar en tu vida. Atestado de toda injusticia. La fornicación es tan... hoy aplauden cuando el hombre tiene sexo a un lado y a otro. Te aplauden a la mujer cuando pierde su virginidad y llega al matrimonio cuando ya ha tenido relaciones con muchos hombres. Hermanos queridos, eso lo ven como correcto, y cuando alguien dice que no ha tenido contacto con mujer o con hombre, entonces lo desechan, se burlan de él, es motivo de burla. O sea que lo que antes era moral, hoy es inmoralidad. Esa es una mente reprobada, están confundidos, no saben lo que están haciendo y cada día se van hundiendo más en su ruina. La humanidad va hacia su devastación. Fornicación, perversidad, avaricia. Los hombres les da igual cuánto le cueste alcanzar sus propósitos con tal de alcanzarlos. No importa quién se tenga que llevar por medio, no importa si tiene aún que quitar vidas para lograr su acometido, pero lo hace. La avaricia ha dominado su corazón, maldad, llenos de envidia, homicidio. Cuando la persona envidia, la Biblia dice que es un homicida. ¿Por qué? Porque el que envidia a su prójimo está deseando que a esa persona le vengan toda clase de males, que a esa persona le venga destrucción, que le vaya a mal en la vida. Y si alguna vez tiene oportunidad de él influir sobre ese mal, entonces se plega a ellos para hacer el mal a esa persona. Y son capaces de hasta quitarle la vida a alguien. Bendito sea el Señor. Hermano, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Oye, la gente ha perdido su norte. Hoy el hombre miente, y aún muchos creyentes que todavía no le ha amanecido o que están jugando con el evangelio, que les da igual mentir, engañar, robar, estafar, hacer lo que sea para alcanzar su propósito. Esas personas pueden llamarse creyentes, pero no lo son. Murmuradores, detractores, oye bien, ¿a qué los entregó Dios? Esas personas que murmuran de todo el mundo, esas personas que cuando se sientan en una silla a conversar con su prójimo son unos detractores, masacran la vida de los demás, la deshacen, ellos plantan, edifican, destruyen con su boca, detractores y murmuradores. Así que dejemos la murmuración porque eso desagrada a Dios.
La Biblia dice que donde hay chisme, contienda y toda clase de obra perversa, así que deja la murmuración. Respeta a la gente de Dios. No murmures de nadie, porque como tú haces, se hará contigo. Aborrecedores de Dios, injuriosos. Eso es inventar cosas que no son ciertas. Poner sobre la gente cosas que no han hecho, acusarlos sin fundamento, por rumores. La Biblia dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Siempre se ha creído que el hombre es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Mis amados hermanos, pero hoy parece que las cosas han cambiado. Hoy todo el mundo es culpable hasta que se demuestre lo contrario. El inocente no necesita demostrar que es inocente. Si alguien lo acusa de ser culpable de algo, él es el que tiene que demostrar que esta persona es culpable. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así que no podemos juzgar. El Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Así que no injuriemos a nadie. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Ay, mis amados hermanos, cuánta soberbia está llenando este mundo. Miren, se paran la gente en los semáforos, se bajan de los carros, se caen a golpes, se montan otra vez y siguen su camino. Se insultan, te mato, te rajo, te arranco la cabeza y después siguen su camino. Una soberbia, una ira, iracundos, mis amados hermanos. Y soberbia no es solamente utilizar la violencia, sino no aceptar el consejo. ¿Quién es este para que me esté dando consejo a mí? ¿Quién es esa persona para que me diga lo que es bueno y lo que es malo? Yo hago lo que quiera, soy libre. Esa libertad es la que te está llevando a la ruina. La verdadera libertad es cuando uno puede dominar y controlar sus malos hábitos y no darle rienda suelta. Inventores de males, soberbios, desobedientes a los padres. Una de las cosas que Dios bendice es la obediencia a los padres. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra de los vivientes. ¿Tú quieres que te vaya bien? Honra a tus padres. Mañana, cuando tú tengas hijos, ellos van a hacer lo mismo contigo que tú has hecho con tus padres. Es la regla de oro, la ley de la vida. Haz con los hombres todo lo que quieras que los hombres hagan contigo. Necios. Una persona necia es una persona torpe. Una persona necia es una persona que no piensa bien, que toma decisiones a la deriva, a las primeras, imprudente, impetuoso. Esa es una persona necia. Hay personas necias que dicen, no creo en Dios, y le preguntan, ¿y por qué? No sé, no creo en Dios. ¿Pero por qué? Dame un argumento contra Dios. Te dicen, me da igual, yo no tengo nada de argumento, pero no creo en Dios. Que Dios nos ayude y que Dios ayude a estas personas a tener entendimiento. Desleales. Ay, hoy la deslealtad está habitando, mis amados hermanos, en los corazones. Qué terrible es la deslealtad. Qué terrible es no poder confiar en las personas, porque tú no sabes si mientras te está dando palmaditas en la espalda, te está también a la vez clavando un cuchillo por la espalda. Tú no sabes si mientras que se plega tu equipo de trabajo, mientras que se ofrece ser tu amigo y ayudarte, está haciendo murmuración de ti, criticando todo lo que haces y lo que dices, todo lo que tú digas, como dicen por ahí las películas, será tomado en tu contra en un juicio. O sea que hay que tener cuidado con lo que hablas. Uno se relaja cuando cree que está rodeado de amigos y habla, bromea, y esas personas los toman todo en contra para murmurar, para criticarlo. Qué terrible es estar rodeado de enemigos. Bendito sea el Señor. Dice que sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Una de las características de este tiempo es que
los jóvenes, sobre todo los jóvenes, tengan cuidado. Cuando alguna persona comete un error, ellos descargan su ira, le dicen de todo a esa persona, hasta perro lo llaman. Esta persona no debería estar ahí porque hizo esto y aquello. Pero cuando ellos cometen errores, si quisieran que alguien tendiera una mano y le ayudara a reconocer su error, le ayudara a levantarse cuando cae, le ayudara y tuviera misericordia de él, pero ellos no tienen misericordia de nadie. Son personas sin misericordia. Solamente quieren la misericordia para ellos. Implacables y sin misericordia. O sea, implacable es que aplican las leyes sin mirar los atenuantes. ¿Por qué causa aquella persona cometió este error? ¿Qué influyó sobre él? ¿Y es rehabilitable? ¿Podrá corregirse? Siempre hay una oportunidad para las personas. El versículo 32 y último dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complace en los que la practican. Mira, la Biblia dice que los impíos y los pecadores no heredarán el reino de los cielos. La Biblia dice, si el juicio de Dios comienza por la casa, ¿dónde quedará el impío y el pecador? El impío es la persona que conoce la piedad, la justicia, la palabra, pero no la vive. Eso es impío. Ay, cuando el juicio entre por la casa, esos son los primeros que se van. Y después el pecador de este mundo que vive de espaldas hacia Dios. Pero va a comenzar el juicio por aquellos que se llaman evangélicos, por aquellos que se llaman cristianos y no viven conforme y coherentemente a la palabra. Así que hoy te recomiendo que te vuelvas a Dios y comiences a vivir la palabra. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, entendieron, conocieron, caminaron con Dios. Que los que practican tales cosas los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que se complacen con aquellos que las practican. Así que en el nombre del Señor, yo te recomiendo que te vuelvas a Dios. ¿Puede cambiar la sociedad? Sí, cambiando tú. Comienza por ti. Comienza dando ejemplo. Y hoy es un buen día para comenzar. Hoy es un buen día para rectificar, para entregarle su vida al Señor. Así que allí donde estás, yo quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios que tome tu vida en su mano y que tu vida sea cambiada. Allí donde estás, pon la mano en tu corazón. Cierra tus ojos y di conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. Como mi Salvador. Entra en mi corazón. Entre en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Y quédate en mi corazón. Desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te emplazamos hacia mañana para otro matutino. Hermano Puertas, ¿qué significa sionismo? Sionismo es amor a Sion. Así como si yo dijera caraquismo, o newyorquismo, o parisismo, o madricismo. Eso significa que amo a esas ciudades. Eso es sionismo, amor a Jerusalén.